Sesión grabada. Pues bienvenida Isabel al módulo. ¿Qué módulo estamos ya, Isabel? En el 6. Híjola, qué rápido, ¿verdad? Híjole, ya, fíjate, Qué bien rápido se rápido fue, la es. verdad. Platícame un poco cómo te fue en el anterior, cómo te sentiste. Y no fue tan abrupto como el de ventas, ¿no? Me imagino. No, no, nada que ver con el de ventas, ¿eh? La verdad es que sí estuvo más tranquilo, estuvo más relajado. Creo que lo llevé un poquito mejor y sí me gustó un poquito más, la verdad. Ok, Bueno, es que el de porque, ventas me gustó, lo que pasa es que sí estaba demasiado pesado. Era demasiada información y bien padre la información, pero pues sí, era demasiada. claro, ok. Y aunque, bueno, es que también, aunque era mucha información, era como secundaria y el de venta siento que todo era demasiado importante. No sé si Sí, lo creas. sí, ándale, ándale, ajá, o sea, como yo te comentaba en el de ventas que te decía, lo que pasa es que como todo está padre, o sea, todo te sirve así, como que sí siento que lo debieron dar por lo menos o en dos partes o agregar un poquito más de tiempo, o sea, Ok, ujú. a lo mejor no otra semana completa, pero sí unos 3 días más, híjole, hubiera estado genial, pero Hubiera aún sido muy así. buenos. Sí, pero aún así estaba súper bien y sí tiene razón, o sea, sí tenía el pasado, sí tenía una información así como que un poquito más secundaria, sí, no deja de ser importante, pero no tan relevante, digamos, como en el de ventas, que todo tema que veía, ese está padrísimo, y lo me iba lo, híjole, y lo así, entonces como que, yo quisiera tener más tiempo de verlo, pero bueno, digo, ya lo tengo, ya lo puedo ver con más tranquilidad, ¿verdad? Claro, Pero sí, o sea, quiero decir en su momento. ok. Sí, es que efectivamente que era lo que les comentaba en la primera sesión del módulo pasado, que era de que no salgan con la finta de que es mucha información, sino pues váyanse más a las actividades, ¿no? Que al final de cuentas eso fue. Pero Isabel, es una mezcla tanto del de ventas y el de capital humano. ¿En qué sentido? En que a lo mejor no es toda tanta información como el de ventas, pero va a ser, toda la información es un poco más relevante en o sea, está planeado un poco diferente, digamos. Ah, ok. Sí, de habilidades básicas gerenciales, es uno de los que más me gustan. Es uno de los que más me gustan. Déjame te comparto la pantalla y te platico, Isabel, que precisamente justo ahorita estoy dando un curso, solo que no, es un poco más completo, es de habilidades gerenciales, es un poco Ah, ok. más amplio, pero me está gustando mucho lo que está. A ver, espérate, déjame ver quién va entrando. Que tomé como referencia, pues lógicamente, este curso que tenemos aquí, porque si bien son habilidades básicas, aplicándolas bien y conociéndolas, bienvenida Beatriz, pues ayuda mucho ya para cuando se Hola, requieran. buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Beatriz. Oye, Jorge, Este, una pregunta antes de que se me olvide. sí. Estaba leyendo, ¿son 3 semanas este curso? A ver, déjenme ver qué les puse, no voy a hacer que. Le iba a mover. En portada creo que es donde viene. Ah, ok, no, son 2 semanas. Váyanse más mira, aquí te voy a compartir. Estas fechas son las Ah, importantes. no, es que sí lo vi, pero sabes que como ahorita que me metí a medio darle así como que pues Sí, siempre de hecho, veo más o ujú, menos. aquí lo voy a Mm. modificar. Ok, Sí, sí, qué perfecto. bueno Sí, que lo ahí fue donde dices. lo vi, creo. Ajá, donde decía que 3 semanas se me hizo raro. Dije, ay, qué padre, pero Sí, ok. dije yo, Pero qué no creo que padre. sea cierto. No creo que sea, ándale así, Beatriz, así mismo dije, me suena raro. Sí, qué bueno que lo preguntas y son estas 2 semanas. Ok, Estas perfecto, dos no con semanas, eso. así es. Ok, entonces, pues vamos a dar inicio formalmente al módulo. Estábamos platicando un poco, Beatriz, de cómo les fue el módulo anterior. Este, Pues la que no verdad fue no tengo idea de cómo me fue porque corría mucho para todos lados y lo intentaba, pero creo que ahí quedó. Ja. No, creo excelente, que fue ¿no? un módulo no fácil, pero sí para mi gusto un poquito más ligerito.
Lo que el decía anterior. Isabel, exactamente dejo lo de Isabel lo mismo. Sí, es Sí, que porque si no, no hubiera yo hecho absolutamente nada. es que sí, Pero el de ventas es muy pesado. efectivamente es demasiado pesado. Entonces, creo que eso nos alivianó tantito. Ok, excelente, qué bueno. Igual lo que le decía Isabel, bienvenida Ana, bienvenida, bienvenida. Bueno, en lo que se está conectando, este de habilidades básicas gerenciales no está tan ligero como el anterior, pero no está tan pesado como el de ventas. Nada más para que lo vayan visualizando y lo vayan viendo. Y pues bueno, vamos a comenzar con el tema. Ana, bienvenida por si no nos escuchaste. Qué bueno que ya estás con nosotros. Bueno, empezamos con nuestro objetivo de este curso, de este módulo, que va a ser que ustedes como participantes serán capaces de integrar y aplicar eficientemente, perdón, las habilidades de liderazgo emprendedor, comunicación, negociación, toma de decisiones y administración del tiempo en contextos profesionales y empresariales para mejorar la eficacia y eficiencia en la gestión de equipos y proyectos. Esto para la construcción de relaciones sólidas con socios y clientes. Esto pensando, Beatriz, Isabel, Ana, en un supuesto, en un momento en que ustedes ya tengan más gente o inclusive de manera independiente, pues que puedan gestionar ciertas acciones a la hora de llevar a los clientes o a los mismos socios que tenemos. Bueno, Excelente. la duración, esto es de 2 semanas, nada más para corregir Ah, ahí el qué tema. feo tu caso, ¿eh? Nada más nos emocionaste. No, esto lo tengo que pedir que lo modifiquemos porque miren, esto es del 2023. Entonces, por eso. El temario son 5 temas. Tenemos lo que es liderazgo emprendedor, lo que es comunicación, lo que es negociación, lo que es toma de decisiones y administración del tiempo. Los vamos a ir viendo. Aquí está cómo vamos a evaluar, como hemos estado en otros módulos. Siempre las actividades son las que tienen más relevancia. Mm, Luego tenemos los exámenes, que les repito, cuando ustedes vean que hay algún error, me lo dicen y yo lo checo sin ningún problema. Y el tema de los foros, perdón. Tema de los foros, pues también es un 20%. Creo que en esto pues ya no hay tantas dudas, ¿verdad? Ha sido más sencillo. Sí, nada más para corroborarles, si no les aparecen a algunas personas las calificaciones totales del módulo anterior es porque me falta revisar una o una cosa nada más, pues no les aparecen, aprovechando esa aclaración. Mm, ok, bueno, nos vamos de la portada a los temas. A los primeros temas, desde luego ya sabemos que hay que hacer el examen diagnóstico. Mm, y nos vamos al primer tema. Vamos a revisar así como que a grandes rasgos qué actividades vamos a hacer. Lógicamente hay que ver, como pues leer un poco el manual, pero yo aquí me voy a ir directo a las actividades que vamos a hacer. Mm, el primero, este es como muy de interiorizar. El primero va a ser una representación de nuestro clan. Esto nos ayuda mucho para el tema de la visualización que tenemos nosotros respecto a nuestro propio liderazgo. Esta actividad también, bueno, me gusta lógicamente presencial, es muy fuerte, muy poderosa, también virtual, porque pues tienen más herramientas, ¿no? Virtuales, y de computadora, que de todas maneras lo pudieran trabajar, o sea, imprimir y hacer un dibujo y lo pudieran subir. Con esto yo puedo ver ciertas cualidades de liderazgo con las que contamos y se las hago llegar también, les hago ver algunas situaciones que ustedes tienen de liderazgo, pero esa es la primera actividad que vamos a estar realizando. El tema uno, pues, es el liderazgo emprendedor. De hecho, déjenme, mejor voy al manual directamente. Ujú. Aquí está.
que, como les digo, pues este módulo no está tan cargadito como los otros. También tiene bastante información, pero de la misma manera que les hice saber, este, que les hice saber del módulo anterior, sí, sí viene mucha información, obviamente importante, pero no lo van a sentir tan fuerte como en el de ventas, ¿eh? O sea, nada más para que lo tengan ahí a consideración. Déjenme nomás aquí está. Déjenme lo guardo y lo descargamos para revisarlo. Aquí está. Ok. Tenemos habilidades. Bueno, el primero va a ser el de liderazgo emprendedor, que aquí lo que vamos a buscar, Isabel, Beatriz, Ana, y a quienes nos lo vean a ver también en la clase grabada, aquí yo lo que buscamos es aplicar los principios de liderazgo que tenemos, pero en el ámbito del emprendimiento. Esto para crear directamente una cultura empresarial fuerte y motivar y saber dirigir más o encaminar a dirigir a los equipos de trabajo, encaminado también a los objetivos y a las estrategias que podemos poner a largo plazo. De nuevo, comentarles que esto va encaminado pues a que en cierto momento pues ustedes tengan gente a su cargo y que puedan ir creciendo si es lo que quieren, si no quieren esa parte de tener más gente no pasa nada, o sea, también sirve, como les decía, en el tema de gestionar las relaciones con los clientes o hasta con los inversores o con quienes ustedes quieran irlo llevando. Y tomando en cuenta también que el liderazgo es sumamente importante para llevar más allá una empresa. Y yo les preguntaría a las tres, díganme mm, algún líder de alguna empresa que sea tan fuerte que inmediatamente sabemos qué empresa es viendo a la persona o el liderazgo. Steve Jobs. Ok, Steve Bueno, Jobs ya no es. vive, ¿verdad? Pero era muy icónico. Pero fíjate, es tan fuerte su liderazgo que aunque ya no viva, o sea, a Apple puede existir otro CEO o otro gerente o lo que tú quieras, pero Steve Jobs o sea, Steve Jobs es casi que Apple, ¿no? O sea, así lo vemos. Sí, eso te iba a decir, es el hombre junto a la manzana de Apple, no hay otro. Exacto. Exacto. Entonces, fíjense, su liderazgo, él tiene un liderazgo emprendedor e innovador bien poderoso. Bien Sí. poderoso. Y yo creo que del Este, estilo viene siendo el de Microsoft, se me fue el nombre, Bill Gates Bill y Gates. Mark Ujú. Zuckerberg. Yo creo que hablando en temas de tecnología, pues yo creo que serían como los, para mi gusto o mi conocimiento, ¿verdad? Como los tres más icónicos. Rápido sabes quién es. Y si se dan Ajá. cuenta, tiene como similitud también. O sea, los ves físicamente y los tres son de pantalón de mezclilla, una sudaderita, una playerita, o sea, como el hombre más X del mundo, con toda la inteligencia, el potencial y empresas que tienen. Claro. Claro que pareciera inclusive a veces, o sea, si los catalogamos con lo que es un liderazgo, como generalmente se le ve a lo mejor de inicio, no los veríamos como líderes, ¿no? Pues dijeran en mi pueblo, pues por ellos los ves en la calle y no das ni 5 pesos y no sabes quién es, ¿no? Exacto. Eso me Pero ayuda a pensar que le no hay que comentaba a vestirse Isabel muy ahorita, bien. en estos momentos. Ajá. Es que fíjense que el liderazgo, eh, le decía ahorita a Isabel, yo estoy dando ahorita simultáneamente de este curso uno de habilidades gerenciales para abogados en el Supremo Tribunal de Justicia. Ya lo que yo les comento mucho es que a diferencia de lo que solemos pensar, que el liderazgo son ciertas características muy particulares, no, o sea, todos podemos ser líderes porque hay diferentes estilos de liderazgo. Y entonces de ese caso que tú, o esos casos que tú dices, pues son muy particulares, porque tal cual son en el ámbito de la tecnología, del emprendimiento, y si se fijan, a pesar de que se vean serios o que no daríamos un peso por ellos, internamente tienen un liderazgo, como se le conoce como autocrático, o sea, que les gusta que se tomes, que lo que digan se hace.
básicamente. Pero yo creo, y yo lo he visto por los estudios que he hecho, que todos podemos ser líderes en las circunstancias adecuadas, o todos somos líderes, todos tenemos las características. No sé qué opinan de eso. Pues en eso estoy de acuerdo, porque en realidad mucha gente piensa que para ser líder tienes que ser alguien, ¿cómo podríamos decirlo? No sé, verte muy profesional, con ropa de marca o con artículos de marca en una super empresa. Como que hay cierta creencia o predeterminación a creer que una persona que es líder es alguien que tiene mucho dinero. Y yo siento que no va enfocado al dinero, va enfocado a las capacidades de cada quien. Y bueno, ya la forma de vestir, pues digo, cada quien es un plus, pero también en el caso particular de ellos tres, pues también son como una marca. Y te das cuenta que Claro. todos empezaron en la cochera de su casa, nadie les hacía caso, nadie quería invertir. Pues digo, Steve Jobs prácticamente chavito hippie, medio droguis en su momento. Y pues bueno, al final creó el imperio que es hoy Apple y pues a pesar de lo que decíamos de su muerte hace ya algunos años, pues siguen diciendo Apple y lo primero que piensa la gente que ha sido seguidora de esta marca es Steve Jobs. O sea, no hay Claro. como que otra persona. Entonces, yo sí estoy de acuerdo en lo que dices. Ok, gracias. Qué interesante tu perspectiva, Beatriz, desde el área tecnológica. Muy interesante. Gracias. Isabel, Ana, ¿qué opinan de que cualquiera pudiera ser líder? Definitivamente sí lo creo, sobre todo porque bueno, algo que creo que nos vamos mucho, que cuando decimos que es líder, decimos que es líder para bien, pero realmente hay gente que no son líderes buenos y aún así son líderes. O sea, ¿a qué me refiero? Pues, por ejemplo, un Hitler era un líder en toda la extensión de la palabra y sin embargo todo lo que hizo, pues ahí está. Entonces, yo sí creo que todos tenemos algo para poder ser líder. Hay que educarnos, hay que hacer ciertas cosas para lograr ser líderes. Sí lo creo también, porque hay gente que nace y hay gente que se hace, pero de que todos podemos, yo creo que todos podemos. Ok, ok, gracias, Isabel. Fíjate qué interesante lo que nos comentas del caso de Hitler. Y fíjate, precisamente eso que dices, les voy a compartir, pero déjenme ver, porque no me deja compartirles. Mientras, Ana, si quieres abonar un poco lo que estamos diciendo. mm, A ver si ya se puede. Sí, creo que todos tenemos, bueno, que cada uno tiene características específicas para poder ser líder, ¿verdad? Ok. A lo Ento- mejor unas personas son más empáticas, otras personas saben más de otras habilidades y cada uno puede tener su liderazgo basado en sus habilidades específicas. ok, ok, gracias. Gracias, Ana. Y complementando lo que dices precisamente con las capacidades específicas que ya tenemos. Y fíjense. Aquí yo traigo algunos conceptos que a mí me han gustado y que se acercan mucho al tema del liderazgo y que tiene que ver con ese proceso de influir y de que vamos a guiar a los individuos o a los grupos a conseguir objetivos y metas comunes mediante inspiración, motivación y dirección efectiva. Pero estos tres conceptos a mí me gustan mucho y voy a abonar mucho en este de estos dos personajes de James Cousins y Barry Posner, que nos dicen que el liderazgo es la capacidad de inspirar y empoderar a otros para lograr un cambio positivo. Entonces aquí, de inicio, yo les comentaría que un líder o un buen líder tiene que llevar un cambio positivo, este, tratando de evitar precisamente pues lo que hizo Adolf Hitler, ¿no? Que fue un cambio que no fue tan bueno, tan positivo, tan adecuado. Entonces, este, yo sí las invito a pensar en el líder como el que nos lleve algo bueno, al final de cuentas. O sea, eso es parte también de lo que yo hago y de lo que trato de hacer, que le veamos como siempre la parte positiva de las cosas. Y el liderazgo tiene que ser positivo, entendiendo como dicen que cada uno tenemos
Cada uno de nosotros tenemos características diferentes, que me lleva al siguiente punto, que va a ser este. Les voy a enseñar dos estilos de liderazgo y les voy a platicar porque yo siempre he creído que cualquiera es líder, pero no cualquiera se atreve a hacerlo. O sea, cualquiera puede ser líder, pero no cualquiera se atreve a hacerlo. Porque con estos estilos de liderazgo, pues vamos a notar y entendiendo que no solo lo apliquemos para nosotros, sino entender cómo lidera la persona con la que trabajo, con la que estoy negociando, con la que estoy platicando en el tema de mi negocio, pues para poder entender cómo piensa y cómo pudiera actuar según el liderazgo que tiene. Los voy a decir muy rápido, pero para que los tengamos a la orden y en cuenta. Y si quieren comentar algo, me van deteniendo, pueden escribir si quieren, ¿eh? Fíjense, el primero que tenemos es el liderazgo transaccional. Este estilo de liderazgo es el que va a castigar cuando no se cumple alguna meta o alguno de las órdenes que estamos dando. Aquí es bien conocido porque la organización, la empresa o donde trabajen es quien paga. Entonces, pues en cierta forma tienes que hacerle caso a quien esté en el poder, ¿no? O quien esté como el líder. Y existe un acuerdo tácito, pues lógicamente de seguir al líder. Normalmente este estilo se conoce como un poco más antiguo, pero no es tan antiguo. O sea, tiene más tiempo que otros, vamos a llamarlo así. Luego tenemos el autocrático, que se centraliza en un solo poder, es un enfoque muy clásico, y es de recompensas y castigos, o sea, te recompenso si lo haces mal, bien, perdón, te castigo si lo haces mal. Entonces, eso también, pues es un ejemplo. El 3, el transformacional o el adaptativo. Va a generar un cambio valioso, perdón, y positivo en nuestra organización. Se encarga también de transformar a otros. Son estos líderes que se encargan de crear un buen ambiente para que podamos desarrollarnos de manera adecuada y además inspiran a las personas con las que trabajan. El cuarto es el de servidumbre, que se creó por allá de la época 70, de las épocas de los 70, perdón. Es este término del siervo, que es democrático, que ayuda mucho a la gente, que es de servidumbre, que te voy a ayudar. Un ejemplo muy particular de va a ser el de la Madre Teresa de Calcuta, nada más como para que nos demos una idea más clara. El carismático es muy parecido al transformacional, porque puede generar un cambio, o sea, pudiera generar un cambio más bien, pero también puede no generarlo, o sea, está en ese límite, ¿no? De entre si lo genero o no lo genero. ¿Por qué? Porque piensan más en ellos, o sea, van más por el cambio propio que en el equipo, esa es la diferencia. El transformacional ve mucho por el equipo, el carismático ve más por él. Y un ejemplo muy claro que yo pudiera ver en el carismático, ¿se acuerdan del del chavo o la chava que era el más desmadrosillo de su salón de clases, que hacía más desorden? Sí, Pero ¿a poco no? Ese es el que jalaba a todos. es correcto. Entonces ese es el liderazgo carismático que hasta los maestros se enojaban y decían, es que si te dedicaras a lo bueno serías excelente. Es eso, efectivamente, que si sabemos guiar a ese tipo de personas, pueden lograr muchas cosas. Por ejemplo, en ese caso no entra también Hitler. Sí, totalmente. Digo, al Fíjate, final sus seguidores, bueno, no sé si era por carismático o al final por cierto miedo, ¿verdad? Que también podría ser la otra cosa, pero pues, o sea, bueno no hizo y cambios buenos tampoco. Y siempre era como medio narcisista, era todo para él y para sus intereses y pues los demás como borregos. claro. Claro, fíjate qué buen análisis. Efectivamente, o sea, desde un análisis técnico y conceptual podemos hablar que entra dentro de este concepto como carismático, pero dejándolo en que no hizo lo bueno, o sea, solamente como para diferenciar de que pudo haber sido, lo que pudo haber sido, no, por así decirlo. Nada más Sí, como para hacer así ese detalle. muy bien. Ok. Gracias Beatriz por ese comentario.
Luego tenemos el que es el democrático o el participativo. Lógicamente, pues el nombre lo dice todo. Invita a su equipo a participar. Esta clase de líderes requieren más tiempo, o sea, no van a tener resultados tan pronto. ¿Por qué? Porque requiere que todos participen, que todos hagamos que comentemos, que entre todos lleguemos al diálogo y luego ya ahí lo podemos resolver. Ayúdenme con un comentario, con un ejemplo de cada uno, por favor, quienes se le vienen a la mente. ¿Comentario en qué sentido? Con un ejemplo, perdón, un ejemplo de cada uno. Ok. Pues mira, el transaccional yo creo que el PG quedaría perfecto, Ok, a ok, mi parecer. ¿Por qué? Porque si no pensabas igual que él, eras castigado, ya sea, sobre todo se veía con los periodistas o con la gente de otros partidos, o sea, es como él dice y como él piensa y no había más opción. El- la organización paga, pues en este caso pagábamos todos los mexicanos, ¿verdad? Y seguiremos pagando. El autocrático, recompensas y castigos. Híjole, ¿quién podría ser? Hitler, Hitler también puede entrar ahí, ¿verdad? ay, porque en sí él si no lo seguías o ya no le servías, él te ponía un castigo, pero si le servías, él podía seguir contigo. Ok, fíjense qué interesante, o sea, comparación, porque pues el expresidente que teníamos no era como que o sea, nada más te castigaba, pero no te felicitaba tanto, ¿no? Ujú. Así es. Ok, ok, qué interesante, qué buenos análisis se están haciendo. Ahorita les voy a poner un ejemplo de todos, pero me gustan los ejemplos que están dando, entendiendo que en cierto momento la misma persona puede estar en dos o en tres estilos de liderazgo, ¿eh? Y ustedes ahorita me lo van a hacer saber. El tercero, Puede ser Steve Jobs. ok. Cambio valioso y positivo, transforma a otros y es inspirador, ok. Creo que más es inspirador. No sé si los otros los haya tenido así totalmente, pero sí fue un cambio positivo, sí hizo un cambio positivo que nos benefició a todos. Y sobre todo creo que Ok, inspiró a otros líderes o a otros posibles líderes a seguir con sus creencias, con sus sueños, o sea, a lograr lo que querían. excelente. Muy bien, muy buen ejemplo, gracias. De servidumbre. Bueno, igual ya les puse ese ejemplo, pero a ver, Ana, adelante, a ver si tienes otro. Yo creo que los papas, ¿no? Siempre que se escoge a un papa por la religión católica, se espera eso de él, como la actitud de servicio, la actitud de estar para los demás, la actitud de ser democrático. Siento que él es lo perfecto para de servir. Ok, ok, muy buen ejemplo. Principalmente, Ana, porque al menos en nuestras generaciones hemos visto, bueno, o sea, dos papas que han sido de servidumbre. Porque, o sea, ahí hablo del Papa Juan Pablo II y ¿cuál es el nombre del Papa Juan actual? Perdón, Francisco. Papa Francisco. Benedicto no fue tanto así, ¿eh? No. Entonces, pero tenemos muy marcado, o sea, nosotros a esos dos papas, Benedicto duró poco, entonces como que a lo mejor a veces en el tema del liderazgo no lo abarcamos, porque tenemos estos dos papas que hicieron totalmente el trabajo de servidumbre. Entonces, muy Bueno, bueno. y no duró tan poquito. Lo que pasa es que yo creo que a nadie nos caía bien y No, se nos hizo así como que eterna ¿qué fue? la... ¿10, 11 años? Estuvo como 8 o 10 años, sí, más o menos. Ok, ok, Pero más o bueno, ahí menos. también yo creo que ahí hay un punto importante y quizás no es que no tuviera liderazgo, más bien, pobrecito no era cero carismático. Y él venía a suceder a una persona total y absolutamente carismática, con Sí, un poder de liderazgo, una empatía con la gente, con ganas de servidumbre. O sea, yo creo que, por ejemplo, en el caso de Juan Pablo II, entra en varios estilos de liderazgo de aquí, y ok, el otro pobre viene a competir con pues tantas cosas buenas o benéficas, y además pues un papá que duró casi 25 años, o sea,
yo lo comentaba en ese caso en particular con mi familia, pues yo nací, crecí, me desarrollé, tuve a mi hijo y yo seguía con Juan Pablo, o sea, era lo único que yo había conocido y de momento fallece y me ponen al otro señor con cara de enojado. O sea, yo no estaba de acuerdo. Entonces yo creo que ahí también tiene que ver, quizás si hubiera entrado Francisco, el actual, después de Juan Pablo, hubiéramos seguido sobre la misma línea. Pero ahí es un poco complicado, ¿no? Claro, y es complicado, y más por ese análisis que tú dices principalmente, o sea, de que a Benedicto, se le compara, o sea, tiende a no ser tan bueno, más por la comparación que se le hace con Juan Pablo II, que en sí, si fuera bueno o malo, ¿no? O sea, a lo mejor si entra Francisco, directamente a Juan Pablo II también se le hubiera, comparado y no se hubiera visto que era tan bueno, no sé si me voy a entender con ese concepto. Bueno, yo lo veo así como tú. No sé qué opinen las demás. Ah, perdón. No, pero por ejemplo ahí, o sea, ¿Benedicto sí era un líder o era un jefe? Benedicto sí era un líder, y yo creo Porque que, sí, en lo adelante, personal no lo veo como líder, fíjate. O sea, así como lo ve Beatriz, como que fue alguien sin chiste, alguien así, como que yo lo veo más, como que fue un jefe al que ok, adjudicaron, al que pusieron. Porque no es lo mismo, por ejemplo, tú puedes poner a cualquier jefe, pero estás de acuerdo que no es líder. O sea, no claro, necesariamente lo va a seguir la gente y no necesariamente va a caer en alguno de los aspectos. Bueno, yo lo pienso, ¿verdad? Yo claro, lo veo más como que quedó como jefe y no le dimos chance o no se dio chance de ser líder. O sea, yo lo ok, veo más por ahí. No sé si estoy en lo correcto, ¿verdad? Obviamente. Pero, por ejemplo, yo veo a Juan Pablo II era totalmente un líder desde que entró, desde el día uno, desde el minuto uno que era papa, que era jefe, ya era líder, que es diferente a como yo veo a Benedicto. ok. Pues fíjense, o sea, pues es buen análisis al final de cuentas, ¿no? O sea, porque como bien decíamos acá, pues el liderazgo tiene que influir y guiar a otros hacia un objetivo meta común. Pero fíjense qué interesante, o sea, desde el análisis, no desde el análisis religioso, sino desde el análisis del liderazgo, pues estamos viendo que la Iglesia Católica atravesaba un momento muy complicado porque pues se iba uno de sus líderes más potenciales que ha tenido a lo mejor en su historia, porque antes de Juan Pablo II, y antes el Papa anterior a Juan Pablo II, que también llevaba una línea muy buena, pues los papas buenos, no eran tan buenos líderes en el lado de la servidumbre, perdón, o sea, eran más, inclusive hasta autocráticos. O sea, Ujú. eran más en ese sentido. Entonces, pues atravesaron una crisis, vamos a llamarlo así, de liderazgo. Este, pero bueno, ahorita que veamos otros estilos de liderazgo, perdón, de liderazgo, me dicen ustedes si Benedicto entra en algún otro o si llegamos a la conclusión de que es jefe, ¿cómo la ven? Pues mira, yo no estoy en desacuerdo con Isabel. Yo más bien a lo que me refería es precisamente eso. Quizás en ese caso en particular no se le dio la oportunidad de poder volverse un líder. Él se refugió sobre lo que ya sabía hacer, que era, pues, digamos que estar en su oficina recluido, no hablo con nadie, hago papelitos, miles de papelitos, y se acabó. No tenía una vista pública como la que teníamos costumbre. Yo siento que ahí fue un retroceso a lo que fue antes de Juan Pablo II, que era lo que hacían. O sea, se sentían de alguna manera Dios, o sea, somos intocables, nosotros dirigimos a todos, mandamos a todos. Entonces, o sea, ahí tengo como cierto dilema. ¿Pudo haber Ok. sido un líder? Quizás sí, porque al final, pues bueno, se supone que llegan a esos niveles por un voto de las eminencias de la iglesia, como podría ser un voto democrático. Ujú. Entonces, pues debe de haber tenido cierto perfil de liderazgo para que lo propusieran y ganara. Digo, yo pienso, es lo que busca uno, a salvedad de que pues también hay equivocaciones como las que llevamos 12 años viviendo, ¿verdad? Aquí en México, pero espero que nadie sea morenista ni se ofenda, pero yo creo que va más por ahí. Quizás no se le dio la oportunidad de ser líder o a él no le importaba el serlo. Ok.
Ok, fíjense qué interesante, ¿eh? Y me llamó la atención que dices que se estuvo más en su escritorio sin tanto labor frente al público, vamos a decirlo así, ¿no? ¿sí? Este, y vamos a tomar en cuenta eso para ahorita otros estilos de liderazgo que vamos a ver, para entender si todos podemos ser o no todos podemos ser líderes. ¿Ok? Muy Y bien. vámonos al último, el democrático o participativo, ¿quiénes pudieran ser? Un ejemplo. Pues yo creo que Isabel o Ana, no me acuerdo cuál de los dos lo mencionó, Steve Jobs era hasta cierto punto muy participativo con su equipo y también, sí, también lo siento, abusaba ya en el momento de tener su superempresa del tiempo de los demás. O sea, era, vamos a crear y nos vamos a enfocar y entonces, digo, por lo que se ha visto en documentales y en las películas, o sea, sí era como muy absorbente con el tiempo de los demás, pero ellos lo sentían como que eran, esa yo creo que fue su clave, eran partícipes de cambiar el mundo desde su Ok, perspectiva tecnológica. Y entonces, pues yo creo que ahí va más en ese sentido. ok, ok, gracias. Fíjense, vamos a encontrar varios en diferentes lugares entonces, ¿eh? Ya tenemos a Steve Jobs que está en el 3 y está en el 6. Vamos ahora a los últimos 6. Fíjense. Tenemos el 7 que es el de la no intervención, o el laissez-faire, el de dejar hacer, dejar pasar, como se conoce en francés. Son estos líderes que te dejan libertad y que se suele pensar que tienen poco control, en teoría. Tenemos en el 8 a los que quizás se les conozca como los menos líderes o se les ve como menos líderes, pero no por eso no dejan de ser los líderes burocráticos. Estos líderes son muy buenos para manejar, para tener control de flujo de información, para manejar procedimientos y procesos históricos, y son los que saben seguir muy bien el librito, los que saben seguir las órdenes de antaño, o no de antaño, pero las órdenes o el libro que nos marca la empresa o la organización, por así decirlo. Tenemos al informal, el líder informal que no tiene ni cargo ni una responsabilidad per se, que utilizan una comunicación informal, esto es muy importante, y normalmente, no quiere decir que solo ahí, se dan en entornos familiares o de amistades. Tenemos al constructivo o funcional, son estos líderes que se encargan de construir las organizaciones desde cero, o sea, son muy buenos para comenzar, son buenísimos, suben las escaleras con todos, los van jalando y cuando llegan a cierta parte, normalmente son líderes que no se quedan toda la vida en un lugar, o sea, son líderes que ya construyeron algo y ahora van a hacer otra cosa, o sea, no se quedan quietos, les aburre tanta estabilidad en una empresa o en una organización, por eso van y crean otra cosa. Los líderes del revólver, que se van a centrar en las actividades y nos van a estar recordando constantemente que hay que realizar las actividades y hay que llegar a los objetivos en la empresa. Oye, la empresa necesita esto, esos son muy buenos gerentes o que te están recordando ciertas cosas. Y por último, los de la vieja escuela, que les gusta dejar una huella en la institución y que quieren que las métricas se muevan, que estos son muy buenos para tener resultados inmediatos. Ahora con esto, ayúdenme con ejemplos de cada uno, por favor. Mira, no sé hasta qué cierto, hasta qué punto, pero por ejemplo, ahorita que decías del constructivo y funcional, Ajá. se me vino a la mente Carlos Bremer. Ok. Digo, ya hablando un poquito más de empresarios mexicanos. Y Ujú. digo, él empezó desde chico y vendía calculadoras, bueno, revendía calculadoras y luego se puso a vender o a poner videojuegos. O sea, fue alguien que fue escalando de a poco y cuando llegó a tener él su propio imperio, por Ajá. llamarlo así, o ya una buena cantidad de dinero, él lo que empezó a hacer fue tratar de jalar a gente que él consideraba igual o que los veía igual a él cuando empezaban. O sea, digo, el caso más claro en ese ejemplo sería el famoso Shark Tank, en el que, pues, ¿sabes qué? Yo sí le entro, y yo sí te apoyo y te voy a ayudar y te voy a dar y
Digo, entonces, en ese sentido, de todos los que estaban, yo creo que él es un caso muy particular. Sí. Yo creo, bueno, no sé lo que ustedes piensen, si han visto Shark Tank, pero al menos a mí los tres tiburones que más me gustaban del de México, está Carlos Bremen, está Arturo Elías Ayub ¿Sí? y está este otro señor que es el de Genoma Lab. ¿Quién era? El de las Chivas también. Ah, bueno, también Jorge Vergara, pero el papá, el hijo no se me hace tan bueno. No, el hijo está medio, bueno, es que está empezando, digámosle, y el otro traía callo. No, ¿cuál es el Jorge, de Genova Lab? Ese es de las nuevas temporadas, supongo. no, fue de las primeras, mire, ahí les digo, ay, se me hace que se me quitó esto. ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué se me quitó? Ahí está. Mira, es Rodrigo Alonso Herrera. Rodrigo Herrera, ándele él. Rodrigo Herrera. Rodrigo Herrera. Si se fijan, cada uno tiene un estilo bien ¿Quién es? diferente. ¿Perdón? Es que tuve que buscarle también la cara. Y sí, sí, también lo vi, tienes razón. Es como el más jovencito, ¿no? Era como, digo, no está tan joven, pero era el más joven de todos, creo. Se ve muy joven. Se ve O muy sea, joven, no sé cuántos años tiene, pero sí se ve. tendrá como sus 57, 58 ¡Ah, años. de veras! Ahorita, digo, en ese entonces fue hace 10 años. No te creas, pues sí estaba más joven que los demás. Sí, Sí, Es sí, que cierto. de yo me hecho, acuerdo como que la cara era más joven que todos los demás, pero no sé Sí. tampoco cuántos pues años es que era tenga el ni dueño nada. de Genoma Lab. Todos se ponían para verse joven. No, De hecho, aparte, ajá. ajá, de hecho entró Vergara en su lugar. Ah, sí. Y cuando O sea, sale, ok. ujú, Pero el hijo o el no papá. el papá, Ay, no me acuerdo, no me acordaba, digo, no. ¿Cómo estaba el orden? pues yo digo que sí, porque fue cuando dejé de ver a ahorita que le estoy viendo la cara, que Ok. Sí, también Jorge Vergara era muy bueno, sí, cierto. sí, Digo, cada uno en su estilo, ¿verdad? Lógicamente, pero muy buenos. y Y sí, lo que pasa es que, por ejemplo, de Elías Ayub, lo que argumenta la gente es que pues él no hizo nada, que todo es a través del imperio y el dinero heredado a través de la esposa, de los... entonces demeritan un poco su trabajo, pero no es malo. No, pero fíjense, por ejemplo, en el caso de Arturo Elías Ayub, al que sí tiene todo el respaldo de la esposa y de la familia Slim, Arturo Elías Ayub aún así es considerado uno de los tres mejores negociadores de América Latina. O sea, y ustedes lo ven en Shark Tank, para negociar es bien bravo, o sea, te baja el porcentaje y te sube, o sea, él quiere más porcentaje y te da menos dinero y te convence. Sí, de hecho ahí el que era como mediador era precisamente Carlos Bremer, que le decía, no, a ver, espérate, no, yo no te pido tanto, te doy lo mismo, vámonos un porcentaje más bajo, pero es que ahí radica la diferencia. A uno le costó trabajo y el otro tenía todo, además de habilidades. Claro, Entonces yo creo que ahí es cuando uno valora, cuando a ti te cuesta trabajo crear lo que tienes. Digo, no es malo, ojalá todos tuviéramos el dinero para crecer exponencialmente y además la capacidad intelectual para hacerlo. claro. Pero yo creo que ahí era la diferencia entre ellos dos. Ok, ok, gracias. Pues fíjense qué interesante, ¿no? Yo hace rato que no veo Shark Tank, yo dejé de verlo cuando de repente ya todos eran diferentes, Mm, pero digo, es un muy buen análisis, o sea, ver el programa es muy bueno. Está para los pitches. Bueno, vamos, les voy a enseñar los ejemplos que traigo y ustedes me van diciendo si, qué piensan. Fíjense, el transaccional, yo pongo a Bill Gates y a Carlos Slim. sí, Son los dos que se me vienen a la mente. El autocrático, yo pongo a Steve Jobs y a Margaret Thatcher. Steve Jobs porque se le considera que eso no, o sea, que cuando él estaba en Apple, se hacía lo que él decía, o sea, inclusive que, como bien lo mencionaste ahorita, o sea, su clave era darle a entender o hacer pensar a los demás que estaban actuando hacia el cambio, pero al final de las decisiones, él era el único que tomaba las decisiones, o sea, él era muy de tomar las decisiones, no sé si me voy a entender. Y Margaret Thatcher, pues por algo era conocida como la Dama de Hierro en o sea, Inglaterra. sí.
te envuelven en sus pláticas y al final la última palabra la tengo yo. Exacto. Claro. Pero dices, pero como bien lo dices, tenía una capacidad increíble de contar historias que a lo mejor tú no te dabas cuenta de que él era el único que tomaba la decisión. O sea, esa era una clave de él. O sea, digamos que los autocráticos son esas personas que te envuelven en mentiras y te manipulan para al final hacer lo que ellos quieren y lo que ellos necesitan. Es decir, se va a ir feo, pero como que te usan para un fin. Puede ser, o sea, sí podemos ver ese tipo de autocráticos también, pues, tanto los que te usan como los que son muy directos, Ok, como los dos extremos, casi, casi. sí. Ok. Tenemos el transformacional o adaptativo, y aquí puse a Nelson Mandela, Ujú, ya Oprah Winfrey, ujú. Oprah Winfrey, perdón, pues que son casos muy, muy conocidos. Tenemos el de servidumbre, que vimos a la Madre Teresa, pusimos a los dos papas que mencionamos, a Mahatma Gandhi, que irónicamente también Mahatma Gandhi y la Madre Teresa de Calcuta también se conoce que a pesar de que sean de servidumbre, también pudieran entrar en la parte autocrática. ¿Por qué? Porque también ellos eran muchos de que solo sus decisiones, o sea, que solo lo que ellos decían se ha tomado en cuenta. También Mm, eso era muy conocido de ellos. ok. Luego tenemos a los carismáticos, que lógicamente aquí sí son casos de personalidades que hicieron cambios buenos. O sea, en la descripción teníamos que pudieran no hacer cambios, pero que así se logran los cambios, como es Michelle Obama, que cuando el presidente Barack Obama estaba en la presidencia, lógicamente, pues ella en el ámbito social hizo bastantes cosas y además empoderó a la mujer principalmente. A la mujer la empoderó mucho. ¿Y alguien sabe quién es este personaje? No. Hay una película muy No, famosa de él. Él es Jordan Belfort, o mejor conocido como el Lobo de Wall Street, que si, si han tenido la oportunidad de ver la película, Buenísima. muy buena, pero el tipo es una persona alocada que hacía cosas ilegales y que después de que lo meten a la cárcel por las cosas que hizo, él cambió, hizo las cosas bien y ahora se dedica a ser uno de los mejores conferencistas de ventas que hay en el mundo. O sea, que está en el top 3 de los mejores del mundo y tiene un carisma increíble. Pues en la película lo hemos visto, que a mí me encanta esa película. Es muy frenética, vamos a llamarlo así. Es una película muy, muy frenética. Muy loca. Muy loca, sí, totalmente. El democrático o participativo, estas personas que, como ya vimos, que se encargan de que la gente participe. Tenemos a John F. Kennedy, ya, válgame, se me fue el nombre del de arriba, que tiene Luther King, a Martin Luther King, gracias, Beatriz, por ¿de qué? uno de los discursos más famosos que hay en el mundo, pues es el de I have a dream o tengo un sueño. Yo creo es probablemente Exactamente. uno de los discursos que todos tenemos que ver alguna vez en nuestra vida. Oye, ¿y ahí ellos dos también no entrarían en carismáticos? Digo, al final, precisamente eh, bueno, en el último discurso de Martin Luther King, precisamente de Yo tengo un sueño, pues reunió a, no sé, 2,5 millones de personas y en ese tiempo, pues digamos que no había redes sociales ni mucha publicidad como para bombardear, así es que él y John F. Kennedy, pues bueno, en su momento jalaron mucha gente, pues supongo que por su carisma. Claro. Sí, pues sí, sí los podemos considerar en el área carismática, principalmente por lo que dices. O sea, pues tal cual, jalaban a mucha gente. O sea, pues sí, 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 totalmente. Que era lo que decíamos, ¿no? O sea, que va a haber líderes que pueden entrar en diversos supuestos. Ujú. Tenemos el de no intervención, que dijimos que eran estos que dejan libertad y que pareciera que tienen poco control. Tenemos a Warren Buffett, uno de los mejores empresarios que han existido en los últimos años, que normalmente a él lo van a encontrar diciendo muchas frases. O sea, buscan frases de empresarios, siempre sale Warren Buffett. Entonces, él siempre se encargaba de crear a sus equipos y dejarlos
en teoría solos, ya cuando estuvieran disponibles. Y fíjense, qué interesante el caso de la otra persona que tenemos abajo, que también es de Apple. Ujú. Steve Jobs tenía principalmente a dos compañeros que empezaron con él. Uno de los que empezó es Stevie Wozniak, que es esta persona que está aquí, que es totalmente lo contrario a Steve Jobs. ¿Por qué? Porque él es de una intervención y Steve Jobs quiere tener todo el control. Él deja el control. Entonces, la suma de ellos dos ayudó mucho a Apple. Pero si se fijan, lógicamente, Steve Jobs siempre es el que estaba frente a público, frente a cámaras. Steve Wozniak estaba más al interno y aún así estaba más frente al equipo de trabajo, por así decirlo. Entonces, Era el complemento, ¿no? era un muy buen complemento, exactamente. Ujú. Correcto. Tenemos al burocrático. Aquí tenemos a Angela Merkel, que fue o ha sido una de las mejores primer ministros que ha tenido el continente europeo, pues específicamente Alemania. Sí. Los llevó a ser, digo, si Alemania ya era potencia, Angela Merkel los llevó a tener una economía increíble, con con una fuerza muy, muy poderosa. Y pues un mexicano, yo siempre pongo Agustín Cartens porque conoce tal cual cómo es el funcionamiento del medio mexicano y pues nos salvó de dos o tres crisis económicas. Una persona sumamente inteligente en el área de la economía. Ujú. Tenemos en el área informal a Lorena Ochoa. Lorena Ochoa que yo lo pongo informal por el tema de que a veces el deporte lo vemos más como un tema informal, pero pues bueno, Lorena Ochoa fue, ¿cuánto tiempo fue la mejor golfista del mundo? Como 6 años seguidos, ¿no? O sea, a Lorena Ochoa la ponemos en un top 5 quizás de los mejores deportistas en toda la historia de México, porque duró mucho tiempo siendo la mejor del mundo e inspiró a los demás su comunicación. Si bien ella tenía un lenguaje muy bueno, o sea, cuidaba mucho, era en cierto grado informal porque no tenía, como no estaba en una empresa, pues no tenía que cuidar ciertas cosas. Digo, que nunca dijo malas palabras y nunca utilizó un mal lenguaje, pero era un poco más informal, por así decirlo. Ujú. Y esta persona de abajo se me fue el nombre. A ver si alguien me puede ayudar a recordarlo. Es el empres- Richard, Richard ay, no me acuerdo tampoco el apellido. de Es Va- inglés, ¿no? ¿Es el Sí, inglés? correcto, gracias. Pero es el de, miren, aquí lo busco rápido. Dueño de Verizon se llama. Que también creo que quiere llegar este, a la luna. Bueno, ahorita lo busco Branson, ¿Perdón? Branson, ¿será? Richard Branson, sí, ándale. Sí, Justo ¿no? Rich. Sí, Richard Branson, exacto, gracias. Él es también ese empresario, pero de Virgin, perdón, de Virgin, no de Verizon, que es como el Telcel británico. Tiene un estilo informal para ser británico, vamos a decirlo, que no dejan de ser muy formales, pero con un estilo pues muy propio que no es tan lineal y que también le gusta salirse como pues de varias funcionalidades que se le conocen normalmente, ¿no? Al británico. El constructivo y funcional, yo puse de ejemplo a Elon Musk, ya María Asunción Aramburu Zavala, siempre se me va el nombre. Que Elon Musk, pues lo conocemos de SpaceX y de varias otras empresas que tiene, de Tesla. ¿Y qué más tiene Elon Musk? Su Eh, novia biónica. ajá, ay, ¿qué otras cosas? Ya se me olvidó todo lo que tiene. Pues Twitter, que ahora es X, pues tiene varias cosas, ¿no? Sí. Y ¿alguien sabe quién es María Asunción? No. 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 Ok, María Asunción
si la googlean, María Asunción es del equipo o pertenece al grupo de Grupo Modelo de la cervecería y que dentro de la misma empresa, o sea, ella obviamente se ha dedicado al tema de la cervecería, de la comercialización, pero principalmente la ponemos como constructiva y funcional porque se ha encargado de crear como diversas marcas dentro de la misma compañía, o sea, tanto marcas este, como para venta como marcas sociales, o sea, ella se ha encargado de hacer varias cosas y ha llevado a Grupo Modelo pues a un estándar todavía más alto, a no solo ser conocido por el tema cervecero, por eso se ha encargado de construir mucho al interior de la empresa. Ujú. Tenemos al del revólver, aquí yo pongo válgame, se me están olvidando los nombres. ¿Alguien recuerda cuál es el nombre del Super Bowl? O sea, el nombre correcto del Super Bowl. Miren, déjenme. De verdad que ahora sí ando bien perdido, ¿eh? Vaya, me acordé. Que él es Vince Lombardi. Es un entrenador histórico conocido en la NFL porque él era muy disciplinado y se encargó de poner estándares de calidad muy buenos en la NFL y ganó muchos campeonatos. Por eso, el Super Bowl es el nombre que le conocemos comercialmente, pero el nombre verdadero de quien gana el trofeo es el trofeo Vince Lombardi, a los ganadores del Super Bowl. ¿Por qué? Por este entrenador que vino a revolucionar lo que fue el fútbol americano en Estados Unidos. Y también pongo como ejemplo a Emilio Azcárraga Milmo, que es el papá del señor que ahorita es dueño de Televisa, porque él era muy disciplinado con sus equipos de trabajo. Y de la vieja escuela, pongo aquí a Henry Ford, ya Emilio Azcárraga Gallán, el actual, bueno, ya no es el actual presidente porque hace una semana dejó el cargo por ciertas situaciones, pero vamos a ponerlo como el dueño de Televisa actual, que es el hijo de Emilio Azcárraga Milmo, que si se fijan del Revolver y de la vieja escuela son como parecidos, pero no son lo mismo. ¿Alguna pregunta o comentario de esta situación, de estos estilos de liderazgo? ¿Cómo la ven? ¿Le quitamos, le agregamos alguno? Pues para mí yo creo que está bien. Igual, digo, en mi caso particular sería profundizar un poquito en algunos que no ubicaba yo, Ok, pero en general para mí los ejemplos han quedado muy claros. ok. Gracias, Beatriz. Isabel, Ana, ¿algún comentario, alguna duda al respecto? La verdad, yo no conozco algunos. Como dice Beatriz, sería como saber qué hicieron o cómo han sido sus trayectorias. Ok, ok. Isabel, No, sí, exacto, no conocía también algunos. En otros, pues como dijo ahorita Beatriz, comentaba que caían como en dos tipos de liderazgo, creo que sí, definitivamente, pero entiendo por qué algunos los pusiste en cierto liderazgo, considero que ese es el rasgo que más sobresale. ok, Entonces, sí, porque por ejemplo muchos líderes son carismáticos también, pero no quiere decir que ese sea su rasgo que sobresalga Característico. o que sea su característica, sí. Entonces, como que sí entiendo eso, porque sí, también yo, por ejemplo, había algunos que sí yo los ubicaría en otro, pero sí es cierto. O sea, ya ahorita como que viéndolo así como tú lo estás poniendo, es cierto. Caen más bien en ese, pero no dejan de tener el otro rasgo, otros digamos. rasgos. Ok, Sí, 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 así es. Pero ok, sí, ya comprendí muy bien, así como que entiendo qué es lo que sobresale y por eso lo pones ahí en ese tipo de liderazgo. excelente. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Deseo que pues podamos avanzar, que sea de su agrado este módulo y pues concluimos con nuestra sesión número 1 de habilidades básicas gerenciales. Muchas gracias. Antes de que nos cortes, Jorge, una pregunta. Todo lo que nos enseñaste ahorita aquí en pantalla,
¿viene dentro del manual o tú lo preparaste especial para nosotros? No, esto viene extra. O sea, esto ya lo hice yo extra, pero se los mando sin ningún problema al grupo de Telegram. Muchas gracias. Sí, aquí se los mando. Sale, pues muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos. Gracias. Hasta luego. Gracias. Bye. Gracias, hasta luego.